Bueno, hoy tenemos cuantos temas que desarrollar y debatir. La tarea vamos a dejar para el final, que justamente ustedes dos fueron los únicos que hicieron la tarea. Vamos a analizar, vamos a ver qué hay y qué tal está la parte técnica. Con respecto en general, el problema que veo en el grupo, no solo ustedes, en el grupo, es el manejo de la cámara. En parte compositiva, creatividad, estamos bien, que eso es lo más complicado. La creatividad se amasa, se genera, todo lo que quieran, pero si no nacieron con creatividad, es muy difícil tener creatividad. Hay creatividad en el grupo, hay creatividad. Tenemos que mejorar muchísimo el manejo de la cámara y tienen que hacer muchísimas fotos para poder manejar la cámara correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? Esto le voy a decir después, voy a volver a decir acá, vamos a decir varias veces. Vean siempre las fotos que hacen. Hagan zoom, vean la foto. Hacen una foto, vean en la pantalla, hagan zoom. Vean si están con todos los colores. Vean si el balance de blancos está correcto. Controlen si está todo enfocado, que se vea bien. Estudien bien las reglas estrictas, técnicas de los tipos de tareas que estamos teniendo, qué se tiene que ver, qué no se tiene que ver. Vean todo eso y tengan mucho cuidado. Eh, Hagan muchas fotos, practiquen sus puntos de enfoque, practiquen mucho. ¿Ok? Eso es un preámbulo a lo que vamos a ver después. Hoy tenemos dos temas que desarrollar, tres en realidad, tres. Tenemos, hoy es casi todo estético lo que vamos a ver, es más, de ahora en más todas las clases que nos quedan van a ser casi todas estéticas. Ya desarrollamos, si no me equivoco, prácticamente todo del manejo de la cámara. Puntos de enfoque, cómo medir la luz, la medición de la luz, eh, los modos, vimos cero único, todos esos modos ya vimos. Obviamente vimos los tres pilares de configuración de la cámara: apertura, velocidad e ISO. Apertura, vean bien, trabajen bien la apertura que ustedes quieren en la foto. No hay una regla, no hay una receta que yo les pueda decir, vean primero esto, después esto y después esto. Depende de cada situación, ustedes se van a dar cuenta que tienen que configurar primero. Tengan una apertura correcta, una apertura que sea lo suficientemente abierta o lo suficientemente cerrada. Si quieren profundidad de campo, ¿qué es profundidad de campo? Hablando mal y pronto, ¿qué tanto podemos ver atrás y adelante del punto que enfocamos, del plano enfocado? ¿Qué tanto vamos a poder ver? Si queremos que se vea bien, si esa información es muy importante, yo tengo que tener una buena profundidad de campo. Y para tener una profundidad de campo, mi diafragma tiene que estar bien cerrado o un poquitito abierto. ¿Qué significa? Trabajar con aperturas bien cerradas, y eso va a depender otra vez de la lente. Si tienen un lente que tiene zoom, la apertura cerrada, pero si ustedes están lejos y hacen mucho zoom, va a ver una pérdida de profundidad de campo, ¿sí? Al hacer zoom desde lejos, cuando nosotros estamos lejos del elemento a fotografiar y nos acercamos de forma óptica, la profundidad de campo se va a perder. ¿Qué significa? Si yo trabajo con este lente que tengo acá y este lente que es fijo en 5.6 y yo me alejo y hago una foto, ¿sí? De esta distancia, y para hacer con este yo me tengo que acercar acá, misma apertura 5.6, yo acá voy a tener mayor pérdida de profundidad de campo, porque yo me voy a alejar
Y al alejarme ese juego de lentes, de los vídeos, de todo, va a tener como consecuencia una pérdida de profundidad de campo, ¿sí? Con respecto a la velocidad ya habíamos hablado, les di una recomendación, eso va a variar de acuerdo al peso de la cámara, al pulso que ustedes tengan, a muchos otros factores. Lo recomendable es empezar en 1/60, 1/125, dependiendo del pulso, y ahí podemos poner más rápido. O sea, 1/3000, 1/1500, lo que querramos. 1/20, 1/2, esos valores van a hacer que mi foto se vea movida por mi pulso. Y por último teníamos el ISO. El ISO era el último elemento en el cual llegaba la luz y ese elemento era sensible a esa cantidad de luz que entró por la apertura por ese periodo de tiempo que entró por el obturador. Entonces, al tener esos dos, cae en el ISO, en el material fotosensible en realidad, que se mide por número ISO, y nosotros le decimos qué tan sensible va a ser la cámara, o más bien ese material, a esa cantidad de luz por el periodo de tiempo que ya entró. ¿Sí? Tenemos esos tres elementos que tienen que tener mucho cuidado y tienen que darle mucho ojo. Tienen que cuidar mucho esos detalles a la hora de realizar fotos. Empezar con una velocidad correcta, tener una apertura que les sirva a ustedes para hacer el trabajo y revisar constantemente las fotos que van a realizar. ¿Ok? Hoy vamos a ver lo que es, un ratito, ahí está, fotografía conceptual. Para eso vamos a analizar a Shema Mados, que es un fotógrafo conceptual. La fotografía conceptual nace de generar una cierta idea, un cierto concepto con elementos cotidianos que no tienen nada que ver cuando están juntos, ¿sí? Juntos podemos llegar a pensar que no tienen una conexión o no son de la misma idea, pero acá podemos generar una idea. Él decía que la vida ya se encarga de ponernos límites, que no seamos nosotros mismos los que nos encarguemos de limitarnos. O sea, pensar y abrir nuestra mente es lo que busca él en esta fotografía y lo que nosotros buscamos en lo que es fotografía conceptual. ¿Sí? Shemama 2, Madrid, 1958. Elementos que modificados nos pueden dar una idea, ¿sí? Que cortando algo o poniendo de otra forma, podemos generar una idea y se ven interesantes. No son fotografías, por decirlo, transgresoras, no es nada muy raro, sino que es ver desde un punto de vista diferente los elementos que tenemos enfrente o elementos con iluminación específica, con elementos específicos. Esto, por ejemplo, es hay una papel que es sin texturizar, debajo está pegado un tenedor y la luz que llega debajo está generando la sombra, tenemos una luz también para arriba. Entonces se genera esa idea de que la sombra que hay ahí es de ese elemento. Esta generación de imágenes o esta composición nos dan ciertas ideas, nos dan ciertos conceptos que juntos vamos a ir analizando. El fósforo, que la llama, son las vetas de la madera, una madera que tienen los lápices que se hacen ver como escuadras debido a las sombras. Cualquier idea es interesante y son ideas absurdas que juntas una con otra van generando estas cosas interesantes. No hay mucho que explicar
en el concepto de fotografía conceptual. No hay mucho que develar, no hay, es como la creatividad. Se necesita creatividad para realizar esto, pero tampoco se le puede enseñar a una persona a ser creativa. Se la puede instruir, se la puede dar directrices para que esa creatividad preexistente se siga generando y se siga nutriendo. Con elementos sencillos generamos esto. Él decía, no tengo una relación especial o fetichista con los objetos. Es algo más amplio. Es mi relación con la imagen la que me hace centrarme en el objeto. Y este es una especie de medio que me permite contar mis propias emociones, mis propias sensaciones, ideas. Lo que él decía que esos objetos lo que hacen es servir como hilo conductor o elementos para que él cuente ideas, pero ha sido algo que he ido descubriendo con el paso de los años. Curiosamente, cuando aparecían las personas en mis fotografías, llegó un momento en que aquello dejó de tener interés para mí. Me quedé con la sensación de que podía hacer cientos de fotos iguales y entonces perdió el misterio, dejó de atraerme. Esto es lo interesante de la fotografía. Hay un montón de corrientes, un montón de ideas de trabajo, un montón de nichos en el cual nosotros podemos estar a gusto. A mí me puede gustar la fotografía gastronómica, a Francisco le puede gustar la fotografía eh, de bodegones, o mejor dicho, o por poner bien lejos la gastronomía, la fotografía de bodas. A Marcelo le puede gustar la fotografía documental. No todo es lo mismo, pero es fotografía al fin. ¿Sí? La idea es buscar nuestro nicho en donde nosotros nos sintamos cómodos, porque es así. La distancia devuelve el objeto a un territorio tan intangible como el lugar del que procede, la imaginación. Tenemos que ver con nuestros ojos los objetos para que eso genere con nuestra imaginación una cierta diferencia. Mostrar elementos de otro punto de vista. Generar las fotos con elementos idénticos o iguales desde dos puntos de vista distintos, generando ciertas ideas. El mecanismo de toda obra es trabajar siempre con los mínimos recursos posibles. Si compramos el color, comparamos el color con el blanco y negro, no estamos quedando también con la opción más reducida. El blanco y negro sitúa la imagen de una forma diferente. Es mucho más evidente que lo que está viendo es una representación, una reelaboración de los elementos que aparecen en las fotografías. El blanco y negro es más difícil de centrar en el tiempo. Con el color es más sencillo datar una determinada época. Hay muchas cosas, hay mucha información que manejamos en ese texto. Primeramente habla de blanco y negro y segundo habla de el color es más sencillo de datar en una determinada época. Lo que primero vamos a analizar es por qué el blanco y negro, dice él, que es más sencillo. El blanco y negro es más sencillo de procesar para la mente humana porque no tiene esa gran cantidad de colores que nos estimula y que nos da información. Los colores dan mucha información. ¿Qué quiere decir? Esto no significa que usar color es malo. El color ayuda y nos va a generar cierto interés en el espectador y va a vender nuestro producto. Pero para él es mucho más sencillo que el espectador se centre en la representación que él está dando trabajando en blanco y negro. Él representa situaciones y representa objetos. Entonces, para él es más sencillo que esa representación se vea en blanco y negro y se deje de lado el color, ¿sí? Y otro detalle muy importante es que habla de la atemporalidad. ¿Qué es la atemporalidad?
existen fotos, existen cosas que nosotros vemos, ¿sí? En diferentes periodos de tiempo y sabemos en qué periodo de tiempo está. La foto que vemos sabemos cuándo fue tomada y la atemporalidad se atribuye a que hoy se ve bien y mañana también se va a ver bien. Entonces para él le sirve que esas fotos que él genera sean atemporales con el blanco y negro. Las imágenes vistas desde un punto de vista diferente generan cierta curiosidad. Dice, yo utilizo el blanco y negro por varios motivos. Primero, es un ejercicio de reducción, lo que habíamos hablado, reducir la atención, ya que limitas el color a dos opciones, que se enfrentan, a lo que también sucede con los objetos. Utiliza la misma analogía de dos objetos enfrentados, unos con otros, para poder generar. En la mayoría de los casos, él usa dos objetos, ¿sí? Entonces también el blanco y negro para generar ese contraste. En general son dos objetos contrapuestos. Por otro lado, permite jugar más fácilmente con las texturas a la hora de establecer vínculos o nexos. Cuando vimos blanco y negro, habíamos visto que en el blanco y negro las texturas se notan más, generan más interés. ¿La creatividad se aprende o es algo innato? Vamos a ver. Él decía eso. Creo que hay una cierta predisposición, pero se puede aprender. Solo hay que tomar conciencia de cómo en las mayorías de las ocasiones nuestras actitudes responden a esquemas preestablecidos. Primeramente es, ¿qué pasa con la creatividad? La creatividad es prácticamente innata. Uno nace con cierto grado de creatividad, el cual debe moldear, generar y mejorar durante su periodo de vida. Esa creatividad preestablecida o preexistente es innata, ¿sí? Pero queda a nosotros poder moldear. Una pregunta que le hicieron. ¿Sueles causar impresión y sorpresa con tus fotografías? ¿Qué hace falta para impresionarte o sorprenderte? Lo que, lo que a cualquier otra persona, descubrirme algo inédito en lo cotidiano. Él en lo cotidiano, en lo que tenía a mano, generaba algo interesante, algo diferente, ¿sí? Generaba fotos con elementos cotidianos y se veían de otra forma. Generaban cierto interés al ver dos elementos o dos objetos juntos, generando ciertas características. Todo el trabajo que él hizo, todo lo que él generó en fotografías, lo hizo con luz natural. En ningún momento utilizó luz artificial, lo cual hace mucho más difícil analizar lo que él está haciendo, porque hay trabajos muy complicados de él. La idea en la fotografía conceptual es, como les dije, generar ese concepto con los elementos contrapuestos, uno o más. Cualquier momento de nuestra vida puede ser el momento adecuado para dar un salto o para dar un giro a lo que ha sido nuestra vida hasta el momento. ¿Alguna pregunta con esto hasta acá? Bueno, ahora vamos a fijarnos un poco más en la parte conceptual de la fotografía conceptual, la parte teórica, ¿verdad? El concepto, cómo podemos generar un concepto, cómo podemos interpretar.
La fotografía conceptual es un género que apunta a una obra que no necesariamente tiene un objeto principal. No hay un sujeto, no hay un personaje, no hay alguien que tenga que resaltar. Lo que tiene que resaltar es lo que se describe, que la describa, sino que lo primordial se vuelva la idea a transmitir o concepto. En la fotografía conceptual podemos utilizar mil y un objetos, pero si no se interpreta por el espectador el concepto, no es una fotografía conceptual. Y es esa idea lo que genera una interpretación que puede ser encontrada en la composición de la misma. Por eso, dentro de la fotografía conceptual, la composición es un elemento muy importante. La fotografía conceptual parte de una idea o un concepto que tiene el fotógrafo. Hay un concepto por el cual vamos a trabajar, ¿sí? En ella se emplean las diversas técnicas de fotografía y en cada una de ellas los elementos que la compondrán son esenciales. Los elementos que están dentro de una fotografía conceptual no tienen que ser al azar. No salió porque salió, no salió porque tuve suerte. Nosotros tenemos que poner en el lugar y tiempo específico el elemento que nosotros queremos o elementos para poder generar esa fotografía conceptual. Técnicas, eso es lo importante. Se podría decir que la fotografía conceptual es, como dijo el artista Nicolás Mohamed, la fotografía conceptual apunta a que la obra no tenga un objeto principal que la describa, sino que tenga una idea detrás, una interpretación que se pueda encontrar en la composición de la misma. Es básicamente que nosotros generamos esa idea. Buscamos en nuestra cabeza lo que queremos decir y en vez de usar el lenguaje verbal o escrito, usamos el lenguaje fotográfico para generar esa composición, esa mezcla de elementos. Todo tiene que ver y todo está donde tiene que estar en la fotografía conceptual. A veces puede ser muy obvia y muy tonta, o a veces puede ser un poco más compleja, más difícil de digerir y de lo que se quiere decir, del concepto que se quiere transmitir. Dentro de la fotografía conceptual hay fotografía conceptual absurda que tira a lo obvio. La fotografía conceptual que tira a lo obvio y que no, por lo menos no nos hace pensar, algo nos tiene que hacer pensar, no es la adecuada. ¿Ah? Hay ciertas fotografías que no son fotografías conceptuales. Tienen que tener un estilismo específico y no tan obvio, no tan tonto. De acuerdo al origen, ¿sí? Es un movimiento artístico. El conceptualismo es un movimiento artístico, donde las ideas dentro de las obras son más importantes que los elementos que la componen. La idea es más importante. El elemento no me importa. Puede ser una silla así o una silla así. Pero si esa silla cumple la función, va a ser la correcta. La idea es más importante que la obra misma, siendo por tanto la idea la obra. Surgió en la década del 60 como una reacción al formalismo del arte, a la estructura del arte. Fue considerada una contracultura. ¿Por qué? Porque iba en todo lo contrario a lo que era en esa época el arte, bien cerrado y bien específico, ¿sí? Tenían unas pautas específicas para generar. Tiene antecedentes desde los años 20 con artistas como Clement Greenberg, Marcel Duchamp, Man Ray, entre otros. Hay varios artistas que en pintura también se generó este concepto. Spencer Tunick es
un fotógrafo bastante conocido porque él hace fotos de desnudos, pero en masa. O sea, de forma artística, localizados en lugares urbanos y básicamente son instalaciones humanas. Esto también es una fotografía conceptual porque nace en todo lo que, una idea de mostrar lo que está prohibido, lo que no está tolerado, lo que no está bien visto, ¿sí? La fotografía conceptual no es solamente como vimos con Shema Madoz, que es difícil de interpretar y un poco más filosófico y parece luego difícil de realizar. También tiene una parte publicitaria y hay publicidades buenas y publicidades malas. Publicidades obvias que venden, ¿sí? Pero el conceptualismo ya se pierde. Y otras que son bastante interesantes de ver, que no son muy complejas de interpretar, pero tienen un concepto. Ahora bien, si yo quiero plantearme, si yo quiero realizar una fotografía conceptual, ¿qué yo tengo que tener en cuenta? Yo tengo que tener en cuenta varias cosas para poder generar esta fotografía y que funcione. ¿Sí? Un ratito. Ya. Tenemos que partir por el elemento principal. Fotografía conceptual, concepto. Necesito un concepto. Hay que elegir el concepto que queremos transmitir. Empezar con lo básico, ya sea amor, muerte, ternura, erotismo, estrés, salud, inocencia, lo que dice ahí, ¿verdad? Buscar un concepto básico, una palabra que me sirva, ¿sí? Empezamos con eso. Con ese concepto que yo tengo, vamos a pasar al mensaje. El mensaje que queremos dar con este concepto. Porque no es lo mismo muerte al mensaje que yo puedo generar con respecto a muerte. Una vez elegido el concepto, hay que decidir el mensaje que se va a transmitir. Si elegimos muerte, podemos expresar la tristeza por la muerte de un ser querido o la muerte como una etapa de la vida o la muerte de una cierta situación o una muerte en vida de alguien. Independientemente de lo que querramos, hay varios conceptos y varios mensajes que se pueden dar de un mismo concepto, ¿sí? Y varios conceptos que tienen diferentes mensajes, ¿sí? Audiencia. Si vamos a hablar de muerte, ¿a quién va a ir dirigidos? Vamos a utilizar la muerte, pero para personas de edad adulta. Los niños no. Si es para los niños, tiene que tener otra mirada. Si es para los adultos, tiene que tener otra mirada. Ahí encontramos la audiencia y ahí empezamos a generar cómo vamos a hacer. Esto, chicos, que les estoy diciendo, sirve también para cualquier tipo de fotografía, no solamente fotografía conceptual. Fotografía conceptual estrictamente necesita esto. Pero si ustedes van a hacer una sesión de fotos y van a utilizar, como por ejemplo hablamos con Marcelo, una idea que él tiene, les dije, bueno, tenemos tu idea, ahora vamos, pero vamos a partir con un concepto, vamos a buscar el mensaje. ¿Qué querés transmitir? Vamos a ver la audiencia también, ¿sí? Eh, Francisco, que quería hacer fotos de drag, su audiencia no va a ser el hombre cisgénero machista, obviamente, va a tener una audiencia específica. Lo mismo se traspola acá en lo que es fotografía conceptual. ¿Para quién va a ir dirigido? Factores emocionales. Acá cuando hablamos a veces de factores emocionales ya pensamos en tristeza directamente, pero no. Hay factores emocionales que son felicidad, alegría, paz. Identificar ese factor emocional para que cause ese impacto que nosotros queremos dar. Dice, si quiero transmitir un mensaje de felicidad en una foto dirigida a niños, utilizaré muchos colores vivos y llamativos, juguetes.
porque es para niños, ¿sí? Independientemente de los colores llamativos, sirven para cualquier rango etario. Composición. Hay que pensar de antemano en la composición y a quién va dirigido el mensaje. Entonces va otra vez de la mano la audiencia, el mensaje y el factor emocional, obviamente. Porque hay que pensar primero en todo esto para poder generar la composición. ¿Qué es lo que voy a fotografiar? ¿Cómo lo voy a disponer en la foto? ¿Sí? Todo eso tiene que ver y va de la mano de todo lo que vamos a ir analizando. Composiciones complejas y dinámicas seguramente serán más apropiadas para gente joven. Composiciones más sencillas para gente más joven, niños, muy joven, o sea, niños en sí. Algo más divertido y más sencillo de digerir también puede ser para un grupo adulto, pero que el factor emocional sea solamente felicidad y solamente una relajación. Técnica. Hay que decidir de antemano las máximas variables posibles: iluminación, color, material, parámetros de la cámara, etcétera. Teniendo todo esto en papel, porque esto es lo que tenemos en papel o en la cabeza, la técnica va de la mano también. ¿Dónde voy a hacer? Ya vi mi audiencia, ya vi mi factor emocional, mi composición. Voy a hacer una sesión de fotos de 15 años en el Parque de la Salud. Entonces voy a usar esa parte más colorida, donde hay más plantas, más colores, porque es 15 años. Voy a trabajar a esta hora, porque hay más luz. Esto también se traspola en fotografía conceptual y en lo que es fotografía cotidiana normal, ¿sí? Todo esto que les dije, todo esto de buscar y desgranar mis ideas e ir dividiendo esto, va a servir para cualquier tipo de fotografía que hagan, no solamente conceptual. En conceptual se valora muchísimo esto porque es muy complejo el trabajo que vamos a hacer, pero en todo tipo de fotografía usen estas ideas o esta serie de ideas, ¿sí? La creatividad es parte de la fotografía conceptual y cómo se va a ir mostrando. Hay fotografías conceptuales muy simplonas y otras que son bastante más complejas en iluminación, lo que fuese. Todo esto necesita obviamente una dosis de creatividad. Y acá vamos en la parte, esta parte tengo que cambiar, les adelanto, voy a cambiar, porque es un poco vamos a hablar de lo que dice acá, pero vamos a después debatir lo que es la creatividad. El propio término deriva de la palabra crear o bien dar vida, hacer, dar forma, lo que implica sin duda el planeamiento de lo que deseamos hacer. ¿Sí? Siempre al crear algo tenemos que planear. La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Unas fotos creativas son vistas desde un punto de vista diferente y generados con cierta calidad o ciertas características diferentes. Hoy en día los fotógrafos, los artistas están muy carentes de creatividad, copiando ciertas cosas que ven en otras partes. La copia no es creatividad. Copiar algo que vimos en un museo no es creatividad. Es básicamente una copia. No existe esa inspiración. En todo se utiliza la creatividad, en todo tipo de fotografía, fotografía gastronómica, fotografía de moda, ¿sí? Fotografía conceptual, todo necesita creatividad, ¿sí? ¿Qué hay que hacer o qué son los pasos, entre comillas, para generar una creatividad? Y vamos a ver. Dice, tratar de ver las cosas sencillas y normales, encuadra, toma la foto en el momento justo, utilizar elementos cotidianos para hacer composiciones, sugiere tomas originales y fuera de lo común. En realidad no hay una receta para la creatividad. Podemos hablar y podemos tener
y decir que podemos utilizar un desenfoque intencional, una sobreexposición o subexposición, velocidades lentas, exposiciones múltiples, movimientos con las cámaras, iluminación estroboscópica, uso de profundidad de campo reducida, posición de inclinación de la cámara, uso de accesorios. Eh, y no existe una lista en la cual ustedes se tienen que resguardar para la creatividad. La creatividad se genera en el momento y se genera también previamente. Se va ejerciendo la creatividad, se va amasando. Es como cuando hacemos un pan, se amasa el pan y se deja levar. Tiene un tiempo y tiene un proceso. Eh, ¿Ustedes qué creen? ¿Se nace o se crea la creatividad? ¿Se nace o uno puede aprender? Yo creo que, como dijiste, profe, que se nace un poco y después se amasa. Yo creo que se practica visualmente también, ¿verdad? Tipo, mientras más información recibís de lo que sea, ¿verdad? Ya sea colores, formas, em, más poder, más herramientas tenés para después plasmar tu idea. Francisco, Y yo realmente, profe, hice un tiempo un curso de creatividad en la UAP hace bastante, creo que era 5 años ya. Y vos, según lo que me enseñaron, todos nacen con creatividad. Solamente que algunos los van descubriendo y explorando y otros no realmente. Por eso justamente se va uno educando en ese aspecto como a poder despertarlo más. Como te dijo, amasarlo, por así decirlo. claro. Débora, ¿qué tal? Hola, a ver, Estamos hablando de la creatividad. ¿Vos qué pensás? ¿Se nace o se crea? Débora, mí no me escuchó. hola, Hola. ahí se está, Sí, estaba en ahí. silencio vacío. Yo creo que todos nacemos con creatividad, pero vamos desarrollando. No sé, normalmente siempre veo que cuando hay familiares que tienen desarrollado más la parte creativa, normalmente los hijos les salen ya así. Y porque creo que o sea, se crían en ese entorno, entonces van desarrollando más que otros. Sí, también. Yo creo que eso es personal mío, que todos nacemos con cierto grado de creatividad, pero esa creatividad no necesariamente me va a servir para hacer música. Yo con la música soy un desastre, pero eso no me quita que yo no sea creativo en otras cosas. Capaz en lo que es música soy un desastre, no soy nada creativo, pero en otras cosas sí. Es la inteligencia que uno tiene para poder generar, ¿verdad? Eh, yo creo que sí todos nacemos con un cierto grado de creatividad para algo, ¿verdad? Múltiples cosas y para cosas que no, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de inteligencia y no todos tienen todas las inteligencias. Dentro de la inteligencia creativa seguro hay un montón de otras eh, Sí. diferencias, ¿verdad? Y podemos tener una inteligencia visual, una inteligencia auditiva, una inteligencia, etcétera, ¿verdad? Eh, yo creo que se genera mucho la creatividad. Tenemos que tener, todos tenemos un cierto grado de creatividad que se va desarrollando desde chico. Mientras no se estimule desde chico la creatividad, la curiosidad, esa creatividad se va a ir truncando y se va a ir malogrando. Esto es psicología, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero un psicólogo nos va a poder decir que hay una cierta edad del niño en que aprende a hablar, a caminar, a percibir colores y llega a un punto en que si no aprendió a hablar correctamente le va a costar un poco más. Lo mismo pasa con los idiomas. Se dice que es más práctico aprender un idioma de chico que de grande, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Entonces es donde más se absorbe el, los conceptos y las ideas. Entonces, eso es muy importante. El proceso creativo ya de chico. Cuando una persona es joven, es donde más va a absorber, ¿verdad?
Eso no quita que cuando somos grandes vamos a generar más creatividad, obviamente vamos a seguir generando y vamos a seguir amasando, ¿verdad? Pero si nos estimuló de chico, vemos así gente amargada que no tiene, que en serio no tiene nada de creatividad, ni para su propio trabajo tiene un cierto grado de creatividad. Existe esa gente, ¿verdad? Siempre hay el amargado de la oficina que nada le gusta, ni escucha música ni nada. Entonces, hay de todas las cosas, ¿verdad? Pero eso no quita que nosotros no podamos seguir amasando, ¿verdad? Me estaba durmiendo ya, voy a tomar café. Bueno, ¿qué es todo este debate de creatividad? Me voy a plagar acá para que los que vean, y voy a enviar un audio en el grupo, es que no están haciendo las tareas. No están generando fotos. Y no estoy evaluándoles. Y van a llegar y van a terminar el curso sin tener una evaluación íntegra. Todos tienen que hacer las tareas. Hoy Marcelo y Francisco nomás entregaron. Vamos a ver, vamos a evaluar después. Nos queda mucho todavía por ver hoy. Pero a un intermedio para decir que tienen que generar fotos. Y llega el punto en que yo voy a hacer bore con sus fotos, pero no hay fotos para hacer bore. Yo no estoy viendo procesos creativos, yo no estoy viendo fotos, eh, y no les puedo juzgar. Y el día de mañana, cuando empiecen a trabajar, ustedes no van a ser mis alumnos si sus fotos son una mierda. Les voy a desconocer porque tienen la oportunidad de que se vea su trabajo y se evalúe. No solamente yo, ¿verdad? Porque yo sé que no es porque voy a ser yo, o va a ser Raúl, o va a ser quien sea el que les va a evaluar, ¿verdad? En este caso, les tocó conmigo, ¿verdad? Y no solamente yo, van a ser sus compañeros. Ustedes mismos van a empezar a evaluar las fotos de sus compañeros. Hoy vamos a evaluar las 2 fotos que se subieron, todos los presentes, los 3 que están presentes, ¿verdad? Van a evaluar las fotos y van a ver qué creen que está bien y qué creen que está mal. Como les dije, compositivamente no hay mucho que juzgar, porque está bastante bien lo que vi y lo que entré a ver, el proceso. Sí me preocupa el hecho de que no están haciendo más fotos. ¿Alguien hizo más fotos o generó fotos que no sean la tarea ni esa clase práctica que hicimos? Pregunto. Yo intenté sacar más fotos. O sea, ¿Sí? intenté practicar con la cámara en diferentes... por ejemplo, las 2 tareas justamente eran en lugares cerrados, ¿verdad? Entonces comencé a sacar fotos más de noche, en sombra, en diferentes situaciones como para ir practicando la apertura, el ISO y todo. Y ahora recién estoy entendiéndole un poco más. Más rápido encuentro, más rápido se despierta en mi cabeza. Acá no, acá tengo que disminuir mi apertura, no, acá en lugar al libre, mi ISO primeramente bajo. Y así. Realmente más con práctica. La parte técnica es práctica. La parte Sí. técnica es solamente práctica. La parte creativa puede nutrirse haciendo un montón de otras cosas, ¿verdad? Viendo fotografías, viendo películas. Eso se puede nutrir, eso se deben luego nutrir de otra forma, ¿verdad? Obviamente, posteriormente llega la práctica con todo lo que aprenden, pero generar la creatividad es otra modalidad. La parte técnica es lo que me está preocupando mucho, pero muchísimo, porque ya dimos todo, ya generamos todo el proceso y les está costando bastante. Entonces, seguro que vamos a tener otra clase práctica y vamos a ver si qué se me ocurre como para que sea un poco más constructiva la práctica con luz natural, y tenemos que hacer también una con luz artificial. Vamos a ver en qué orden hacemos eso, ¿verdad? Nos queda casi un mes de clase. Bueno, después me voy a seguir plegando. Vamos a ver un poquito. En estas diapositivas nos tiran así ideas de
ideas creativas, entre comillas, que vamos a ir analizando, pero no es la forma, personalmente no es la forma de aprender la creatividad que yo les esté diciendo ciertas cosas, ciertas ideas ya así estrictas, sí viendo corrientes, que es lo que vamos a ver después. Pero igual les comparto esto y vamos a ir viendo. Dice, blancas y sobreexpuestas. Tener luces blancas o elementos blancos y llegar a una sobreexposición genera una cierta curiosidad, una cierta idea interesante. ¿Cómo se logra la sobreexposición? Y es con el exposímetro llegando o llevando más hacia el positivo, ya sea abriendo más el diafragma, mejorando el ISO más alto, una velocidad más prolongada, dependiendo de lo que yo tenga, o agregar más luz. Generando estas sobreexposiciones, estos blancos se quedan mucho más blancos y se genera esa cosa interesante que está también muy sobreutilizada, pero para ciertas ocasiones es muy interesante usarla, ¿verdad? Desde otros puntos de vista o desde otras ideas. Cortes y encuadres cerrados. ¿Qué significa esto? Ser cortes o encuadres mucho más cercanos. Al decir cercanos, hablamos de encuadres cerrados, ¿sí? Nos acercamos físicamente o con el zoom al elemento que vamos a fotografiar y hacemos la fotografía, y esto nos da una serie de ideas bastante extrañas o puntos de vista bastante extraños que no se ven normalmente porque nosotros no estamos acostumbrados a enfocar nuestra vista y encuadrar una situación. Normalmente vemos en su grandiosidad, digamos así, bien grande todo el elemento, y no podemos enfocarnos en porciones. Es porcionar una situación para poder verla desde ese punto de vista. Jugar con la velocidad también va a ayudar, ¿sí? Velocidad baja, movimientos y exposición múltiple. Hacer cosas con larga exposición o moviendo la cámara, ¿sí? O sea, larga exposición, ya habíamos visto lo que se puede hacer con light painting, con el efecto seda, ¿sí? Dejando por mucho tiempo, o que se pueda ver el movimiento de las personas. Esto genera un cierto interés, una cierta curiosidad, ¿verdad? Porque estamos trabajando con elementos en movimiento. Esto se genera con larga exposición. Este tipo de fotografías también se logran con larga exposición. ¿Cómo se hace esto? Mantenemos la larga exposición y le tiramos una luz fuerte a la persona. Uno se mueve, le volvemos a tirar otra vez y le volvemos a tirar otra vez. Entonces lo que hace es congelar a la persona en esa situación. Encuadre o recuadros. Ya habíamos visto los encuadres naturales, que tenemos elementos de la naturaleza o cosas más orgánicas que hacen encuadrar a las personas, que hacen fijar a las situaciones y poder enfocarnos en ese momento. Teníamos el encuadre natural y los encuadres artificiales. No solamente son puertas, sino que la misma ropa me ayuda a encuadrar el rostro. Los puntos de vista también son muy importantes. ¿Cómo vamos a ver eh, qué vamos a sacar? A veces poner más pequeño el sujeto no es que le quita protagonismo, le realza más porque estamos viendo su contexto, dónde están físicamente. Inconclusas, distracción de lo obvio. Básicamente esto es más conceptualismo otra vez dentro de lo que estábamos viendo. Fotografías, partes de las fotografías que no sabemos qué es. Y dentro de esa ignorancia, entre comillas, de lo que no vemos completamente,
está cierta curiosidad del espectador. Ok. Entonces, con todo lo que es creatividad, que para poder desarrollar lo que van a hacer en su trabajo, necesitan amasarla bastante. Independientemente de lo que hagan, independientemente a realizar fotografías de una situación ya preexistente o de que ya existe o de que ya está, es muy importante manejar esa creatividad que tienen e ir amasando y amoldándose a la situación. Antes de olvidarme, tenemos que hablar también de lo que es eh, los formatos fotográficos. Nosotros estamos trabajando en JPG. JPG es básicamente un formato imagen, ¿sí? Dentro de estas características también nuestra cámara me permite generar un formato crudo, un formato RAW, ¿sí? Que ahora más van a realizar en RAW y en JPG. Van a investigar y van a ver cómo sacar en formato RAW. Los que van a tratar de hacer producción fotográfica, pobre de ustedes si hacen solo en JPG. En realidad, de todos, pobre de ustedes si hacen solo en JPG. ¿Por qué? El RAW es un elemento crudo, un elemento que tiene mucha información de la imagen y que me permite editar. ¿Qué me permite hacer? Me permite subir la exposición un poquito más, mejorar el balance de blancos, mejorar ciertos detalles sin perder la calidad. Porque dentro de ese RAW, de ese crudo, hay mucha información. Les voy a mostrar básicamente qué me permite hacer. Sí, ya está, voy a restaurar. Acá. Esto es Adobe Lightroom, ¿sí? Lightroom es una herramienta que me permite modificar ciertas características dentro de la imagen, no tanto como Photoshop, que me permite corregir ya detalles físicos. Acá yo puedo tocar la temperatura, la exposición, etc. No es para aprender a usar, pero es para que entiendan. Esta foto tomada en RAW me permite editar ciertas cosas y ver ciertos detalles. Por ejemplo, yo quiero que los blancos se vean más blancos. ¿Y qué puedo hacer? Por ejemplo, probar. Yo siempre hago esto, pruebo acá, y veo si me gusta o no me gusta. No me convence porque se ve un poco amarillo y le doy restaurar, ¿sí? Y veo cómo puedo mejorar dándole un poco más de exposición, un poco más de contraste a mi foto, ¿sí? Mejorar mi balance de blancos. Miren qué pasa si yo llevo acá. Me toma más los amarillos y acá me toman más los azules, ¿sí? Si yo tengo una foto muy amarilla, puedo tirarle a los azules. Acá yo necesito tirarle un poco más al azul porque tengo un poco de amarillo, ¿sí? Veo si puedo mejorar mi iluminación, mis sombras, mis blancos para que sean un poco más blancos, mis negros, y mejorar mi foto de cómo era a cómo se ve. Obviamente acá le estamos jugando la foto y no estamos haciendo una edición de verdad, ¿verdad? Para hacer eso necesitamos cuidar un poco más los detalles. Es más para ver qué se puede retocar y para que noten la diferencia de qué se puede tocar, ¿verdad? Vamos a ver una que ya está editada y para que se vea la diferencia, cómo se ve esta que estaba antes con muy poca luz y esta con más luz, ¿sí? Entonces, tenemos ciertas diferencias que yo puedo mejorar. Esto yo lo puedo hacer únicamente cuando tengo el RAW. Si yo tengo el JPG, ponerle más luz o ponerle más detalles o quitarle ciertas cosas me va a eliminar calidad en mi foto. Por eso es muy importante trabajar con RAW, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que es RAW? ¿Sí? Está silenciado, Francisco. Cuando
coloco la tarjeta de memoria a mi computadora directamente en el explorador, me sale ya la misma foto en JPG y en otro archivo que no me acuerdo cuál era el nombre. ¿Vos que tenés Nikon o Canon? Canon. Canon CR2. CR2, sí, ese Y es. ese es el Ese no es RAW. RAW. Ese es RAW. Ah, En Canon es CR2 y en Nikon es NEF, si no me equivoco. Algo así. NEF. Son archivos mucho más pesados y cuando abrimos sí, luego se ven mal. Cuando abrimos el RAW se ve mal. Es un archivo yo crudo, no lo sabía. es un archivo crudo que no tiene texturas, no tiene detalles, no tiene mucha información cuando se abre en el explorador de imagen, ¿verdad? A veces cuando Mm, vemos el JPG es donde se ve mejor, pero sirve para abrir en los archivos de edición, ¿verdad? El curso no es para editar, pero nos va a servir eso para que yo les pueda dar una mano si necesitamos mejorar nuestros archivos RAW, ¿verdad? A ver un sí, poco. porque le daba para abrir el archivo y no me abría por el explorador, me abría directamente en Photoshop ya. Algunos ya abren o sea, te pueden llegar a abrir, ¿verdad? Mi explorador abre nomás porque yo le puse para que me abra ¿cómo es? Ay, me abra directamente. Pero Mm. a ver si tengo acá algún RAW que se pueda mostrar, ¿verdad? A ver, así acá. Este, este es. De por sí los RAW se ven más oscuros, se ven más opacos, no se ven tan bien, ¿sí? Eh, se ve todo mucho más oscuro, pero eso no significa que esté mal, es que se ve así, ¿verdad? Entonces con esto se puede mejorar la edición y se puede editar. Por eso ahora más hagan también en RAW para tener esa información específica. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, Débora y Francisco, yo ya hablé con Marcelo. ¿Qué ideas están teniendo para el trabajo? Y yo intenté juntar las dos ideas, profe, porque no quiero tampoco dejar los grafitis que te había comentado. Entonces hablé con mi drag y vamos a hacer la ascensión de que ella es del montaje, cuando ella se monta, pero se monta con un look más grafitero, por así decirlo. Tipo, así, onda bandana de la época. Y va a salir a grafitear por las calles de Asunción. O sea, supuestamente ella es la que estaría escribiendo todos los grafitis. Y este Ya. fin de semana, por ejemplo, hicimos un mapa de los grafitis que queríamos eh, sacar en la sesión de fotos. Y no pudimos comenzar ya porque mi idea era comenzar con las primeras fotos del montaje, por lo menos, y después, en otro fin de semana, la del recorrido, ¿verdad? Por las calles. Pero comenzó a trabajar demasiado temprano y tenía que estar, antes del mediodía tenía que estar montada. Mm, Entonces, ahora ya comenzar, este fin de semana ya comenzar las fotos del montaje con ella. ya, hace nomás ya. Porque este Sí. fin de semana es 19 ya. Y lo que me preocupa es que tengo dos oportunidades nada más para poder hacerle las fotos. Ese es otro tema. Lo que quiero hacer de luz de día, pues. Y sí, Ese es va a tener otro que hacer. tema. Sí o sí de Lo día. que si hago de noche, no, me va a No, ser imposible luego. no, ya sé nomás. Ujú. Está ya el montaje. Inclusive si tenés tiempo para salir un ratito con la grafiteada, pues ver, hacer ya. Sí, pero tiene que ser de día. Ese es el inconveniente. Y tiene que ser fin de semana. Uno porque él esté montado y otro porque no hay tanto tráfico. Pero ¿dónde tenés? En el centro te querés ir, ¿verdad? Ah, no, sí, el centro domingo únicamente. Sábado tarde también se puede. Ya, Mm, hay ciertos lugares, ya vimos, o sea, tenemos nuestro mapita ahí de ciertos mensajes que queremos que salgan en las fotos. está bien, pero hace ya.
Sí. Ella. Débora, Y yo estoy todavía con el tema de hacer así de partes cotidianas. No se me ocurre otra cosa. ya sé, hace ya, Ujú. hace nomás, Ujú. hace, vamos a ver qué fotos generas como para poder ayudarte. Ujú. Si no generan fotos, yo no les voy a poder guiar, ¿no? Lastimosamente se van a dar cuenta cuando una persona empieza a entregar fotos. Ahí se van a dar cuenta cuando yo les digo guiar, ¿verdad? Porque yo necesito ver. ¿Ya vieron luego las fotos? Juanse, ¿quién era que me...? No, no. ¿Quién era que me envió? Dante era que hizo la foto de Dante. estudio. Dante. Y bueno, ahí ya vieron más o menos cómo es el guiarles, ¿verdad? Necesito ver algo como para ayudarles, o por lo menos una idea estética que tengan, ¿verdad? Para poder empezar a guiarles. Hagan, ¿sí? No se dejen estar, porque si no, no van a llegar. Y ni exposición van a tener. Y todavía no sé qué tipo, ni siquiera estoy viendo fotos y no estoy pudiendo decir, bueno, vamos a hacer en una exposición en Consulado, Café. Vamos a hacer una exposición en el Granel. Vamos a hacer una exposición, no sé, al aire libre en la Caófera. No sé, no estoy viendo qué están teniendo como para poder buscar el lugar. Y eso no es que de un día para otro aparece. Es que si ya tienen comprometido el mes, ahí no se puede hacer. Entonces hay que buscar otro. Y así vamos a tener que estar haciendo. Y yo no quiero hacer una exposición en un lugar en donde esté solamente 2 horas la exposición y después tengamos que desmontar, por lo menos que esté 3 días, qué sé yo, o ver la forma de un lugar que pueda estar un periodo pequeño de tiempo, aunque sea, para que se pueda ir la gente de a poco. Entonces, trabajen si quieren mostrar su trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las tareas y después vamos a ver lo que es las corrientes artísticas. Ok, voy a poner. Bueno, este es de Francisco. Vamos a ver. La tarea era un bodegón que nos represente. Ahora vamos a empezar primeramente por la idea de que nos representa a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué te representa esto? Es porque yo hago. Es mi desestrés hacer. No sé si conoce la técnica Kokedama. Eso es básicamente el que antes había, como el nene que le crecía el cabello como pasto, pero con algo así, ¿es verdad? No, 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 son plantitas en bolas de Ah, musgo que sí, ya, 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 ya. vas Ya. tejiendo el musgo alrededor de la planta. Dios mío, bueno, te lo regalo. Sí. Bueno, estéticamente está bien, compositivamente también. Ahora bien, está un chiqui inclinada tu foto. ¿Cómo vamos a darnos cuenta? A ver, vamos a ver un poquito acá. Ah, no, parece nomás. Hay algo que me da una sensación de inclinación. A mí también me dio. Creo que es por la La sombra. sombra. Es la sombra y es también, ¿sabes qué es? Ahora que yo también medio tonto. El fondo. A ver un poquito. Estás en 46 milímetros, no está tampoco tanto. Pero igual, profe, yo usé mucho. Creo que así atendiendo tu clase me di cuenta que usé Zoom con la cámara. Entonces No, lo que no, podría... 46 milímetros es casi 50 milímetros que... A ver, voy a Hmm, dejar de compartir. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando vimos, o no sé si estuvieron todos o vieron el video, cuando dimos los zooms, los sí, lentes zooms, que teníamos el ojo de pez y el ojo de pez deformado, ¿verdad? Los que hacían gran angular deforman un poco la foto y parecen deformadas, ¿verdad? 46 milímetros, casi 50 milímetros, no deforman mucho eso. hmm. Entonces, no es... Igual no sé, no me convencía la calidad de la foto. Tenías que bajar un poquito más tu mirada, vos estabas un poquito arriba, tenías que bajar un chiqui más, ¿sí? Tu
tu lente tenía que estar más o sea, tu cámara tenía que estar un poquito más a nivel. Poquito Al más nivel de la abajo. masa. Sí, un poquito más abajo, ¿verdad? Porque como generaste buena composición de volumen, o sea, elementos más pequeños adelante y se fue generando, ahí fue mejor. Entonces no se iba a perder tanto. Lo que sí es que este elemento, que es como un destornilladorcito, tendría que haber estado acá y esto más atrás por el volumen que tiene. Ese es más pequeño y el otro es más grande, ¿sí? Eh, para que se vea bien. Ahí se está perdiendo un poco Perdió este la elemento, planta. ¿verdad? Porque le está tapando y no se llega a percibir tan bien. Después, otra cosa que me llamó la atención, ¿utilizaste tu cámara y pusiste sobre una mesa o no? No, yo mismo atajaba y me costó muchísimo. Después me di cuenta que hubiera sido más sencillo con un trípode hacer. Sí, porque estás trabajando uno sobre 8. Uno sobre 8, ¿qué pasa? Sale movida la foto. Ahí sí, Inclusive parece que está desenfocada también, ¿verdad? por Va a eso. salir Y por eso no movida. me. Y no es que está desenfocado, porque esto está bien enfocado. Es muy raro porque estuve viendo cuando descargué. Esto se ve bien y esto también y después esto se ve un poco bien, pero esto que está al mismo nivel más o menos acá no se ve tan bien. O sea, como Sí. que parece que No está, sé si es por la luz. es que está movida tu foto. La foto está movida por la velocidad que utilizaste, ¿sí? Y eso es lo que les digo cuando cuiden mucho la configuración que están utilizando. Porque tienen que empezar uno sobre 60 luego, si es que Sí, van a pero hacer igual. apoyo. Y El ahí ISO, jugaba como cosímetro, pero igual no. el ISO está 100. Podías Mm. llegar hasta 800 con tu cámara seguro sin que salga grande, ¿verdad? 800 podías ir trabajando y no iba a pasar nada. Entonces, eso también es otro detalle. Pueden utilizar el ISO también. No le tengan tanto miedo. Tienen que saber hasta dónde llegar nomás. Pero suban si necesitan. 5.6 está bastante bien. Y va a salir bien enfocado. Pero está movida en la foto. Sí. Está movida. ¿Sí? La luz está bien, todo está bien. Tiene sombras, se ven texturas. Todo lo que necesitamos para un bodegón. Pero la foto está movida. ¿Sí? Y esto para una selección de fotos en una exposición directamente se descarta y no sirve, porque al imprimir se va a notar más. Entonces cuiden mucho la velocidad. Porque al momento de mirar en la cámara no te das cuenta. Después cuando pasas el celular o pasas la computadora, ahí comienzas a ver los detalles. Pero si tenés esta velocidad, sí o sí te va a salir movida tu foto. Sí. Si tenés esa velocidad, no hay forma, a no ser que tengas un trípode. Si tenés un trípode o una mesa o algo y es para hacer una foto de cosas estáticas, olvídate que no se van a mover, eso no se va a mover. Pero Claro. el pulso no puede trabajar en 1/8. Así que cuiden mucho eso. Cuiden muchísimo. ¿Ok? Marcelo, ¿por qué esta foto? Contanos. No sé, porque representa una parte de mi vida. Ok. Tipo, hace un par de años empecé a experimentar con el maquillaje y ya es parte de mi vida. Ahora no pasó una semana sin que toque mis maquillajes. Ok. Bueno. La luz tenés una luz cenital que viene de arriba también. ¿Sí? No hay muchas texturas. ¿Es un bodegón? Sí, es un bodegón, pero para los que hablan de estrictamente de bodegón no te van a dar tanto de bodegón porque no hay tantas texturas. Y lo que tiene textura está desenfocado. Me desenfocaste la foto, trabajaste en 2.8, trabajaste con una apertura demasiado grande y los elementos no se están viendo bien. Los elementos, ahora ya les estoy retando. Los elementos que están atrás son muy importantes. Ujú. Porque lo único que yo puedo ver es esto, que dentro de mi ignorancia no sé qué carajo es, pero lo otro yo sí sé qué es. Sé que es Ya. purpurina, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso también es muy importante. Trabajaste en 2.8, tenías que trabajar en 5.6 o más cerrado, ¿sí? Porque Ujú. tenemos que ver esos elementos que son importantes. Eh, 35 milímetros está bastante bien.
tu velocidad está al borde de salir movido. No te salió No, pero movido. yo apoyé, Ah, bueno. apoyé mi cámara, por eso me animé a esa Ok, entonces está velocidad. bien. Entonces no hay que objetar, sí, porque se nota acá que está bastante enfocado hasta acá, ¿verdad? Entonces no hay problema. ISO 800 súper bien, no vemos ningún grano, está todo muy bien. Pero, eh, primero que nada, está muy abierto tu diafragma. Tenemos un diafragma muy abierto. No se está viendo bien lo que es la purpurina. Lo que utilizaste acá para que se sostenga, se está viendo. Eso no se tiene que ver. Es un, no sé qué es eso, un papel, ¿verdad? Una cinta. Se está viendo, eso no se tiene que ver. Y tenemos muy pocos elementos. Me falta una brocha, me falta un, no sé, por tirarte nomás, un Pero, ¿sabes labial. qué? Saqué muchísimas fotos y usé brochas y usé muchos más elementos, pero no me convencía, tipo, esto me pareció más, no sé, me gustó más. Y la verdad que no está tan bien logrado porque también el elemento más grande está hacia adelante y los elementos más pequeños están hacia atrás. No estoy viendo la purpurina. La purpurina sí tiene textura y eso también tiene que resaltar, ¿verdad? La iluminación dentro de todo está bastante bien, ¿verdad? Igual tenés una foto más de cenital, más de arriba, eh, pero está bien, pero está muy abierto tu diafragma. Está tan Pero abierto. para que califique como bodegón tiene que estar enfocado todos los elementos tienen que estar enfocados. Es que el bodegón, básicamente lo que habíamos visto es que todos los elementos son importantes y todos los elementos dan un contexto. Más otra vez, sí que, si es que esto te va a definir a vos. Si yo no puedo ver lo que te define a vos, no me sirve la foto, ¿entendés? Ujú. Y tengo que, en el bodegón, si el bodegón viene de la pintura y en la pintura todos los elementos se ven bien, en fotografía tenemos que tratar que sea lo mismo. Si utilizaste de fondo esto y que se ve desenfocado, no me molesta porque es un fondo nada más y ya se interpreta lo que es, ¿verdad? Pero los Ujú. otros elementos yo no estoy viendo bien. Esto yo porque sí sé que es purpurina. Pero imagínate esto que está acá, luego ya no se ve más casi. Esta purpurina azul, creo, ya no se ve más. Sí. Estos dos elementos yo no sé ni qué son, ¿verdad? Entonces, no se están viendo bien. Y necesitas más Bueno. elementos. No me da Por ejemplo, una... profe, por ejemplo, las brochas, yo había primero, tipo, coloqué nomás así en forma de abanico en la superficie y tipo, no tenía tanto sentido porque estaba muy abajo en la foto y, y no sé, no era lindo. Y después encimé y tipo hice así como encimado y se veía tipo todo muy queso, ya era muy, todo muy, no sé, ya no era más lindo tampoco. Entonces descarté nomás las brochas. No sé cómo podría poner las brochas para que queden bien. Y tiene que estar porque es un elemento que tiene textura, ¿verdad? Mm, Ya de acuerdo, yo no sé qué más elementos tenés, ¿verdad? Es muy pobre lo que pusiste ahí. ¿Verdad? Faltan ya. más, faltan más elementos. En el maquillaje hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que tienen color, que tienen textura. Y abriste tanto el diafragma también con la purpurina que no estamos viendo, ¿verdad? Entonces, las brochas, ¿dónde guardas vos? Y pongo en un frasco de vidrio Eso te puede servir para... poner Sí, el frasco, poner algo que le mantenga parada y esté un poco más atrás. E ir generando eso, ¿verdad? Ese volumen de elementos, ¿verdad? Lo más chico adelante y lo más grande hacia atrás. Eh, Hacia adelante que haya, qué sé yo, un labial más chico e ir aumentando el volumen para arriba y más elementos. Está bien que hayas puesto de fondo eso que pusiste, pero al abrir el diafragma lo único que veo es el pote este, ¿verdad? Y al fin y al cabo, esto
parece que es una propaganda, pero otra vez Sí, no o sea puede que ser, no puede ser me una dijeron que propaganda puede ser. porque no estoy leyendo bien tampoco la marca, ¿verdad? Está mal. Entonces tampoco es una propaganda. Le faltan más elementos y le falta cerrar más el diafragma. Pues está muy abierto. Está muy abierto. Pero el fondo Bueno, es muy bueno. ¿Cómo? El fondo es muy bueno, digo. A mí me gustó. Es que La ah, idea, la idea, lo que me da bronca es que la idea está muy buena y no supiste aprovechar. o sea que sí, a mí también me da bronca porque intenté muchísimas fotos, me olía toda mi espalda. Y, y no sé, tengo muchísimas fotos realmente con más elementos, pero esta es la que más me convenció porque en mi mente es como que está correcta, pero es cierto que parece un catálogo también. Parece un catálogo y solamente de ese elemento, porque ese elemento es lo único que Sí, está enfocado. Lo demás está desenfocado, es como que está nomás ahí para que ocupe espacio. Y no, todo tiene que tener el mismo interés para el espectador. Yo puedo, sin esforzarme en carburar, saber que es todo, ¿verdad? Obviamente, si yo no sé cómo se llaman los elementos, está bien, pero así como te digo, yo no sé qué es eso, pero sé que tiene que ver con maquillaje y está bien, ¿verdad? Pero faltan más elementos. Y yo creo que tenés más elementos que esos, como para ujú. generar algo más grande, ¿verdad? Eh, y eso. Bueno, Cuiden mucho lo que es apertura de diafragma y velocidad. Cuiden mucho. Piensen bien lo que quieren mostrar y si se va a ver bien. Cuiden mucho la velocidad, que es muy delicada la velocidad, eh, y la profundidad de campo. Preguntas, quejas, nada. De ahora no voy a hacer bore, me voy a quejar enseguida. Cuando termine la clase me voy a quejar en el grupo. Voy a enviar un audio luego así largo. Y de hora que no me está haciendo la tarea. ¿Por qué no estás haciendo No, la tarea? profe, porque se me encima demasiadas cosas en la semana y no sé organizar mi tiempo. Date el tiempo porque nada te va a servir conectarte y escucharme planear y Ujú. hablar sobre fotos. No te va a Sí, servir. sí, yo sé, No te va a yo servir. sé. Tenés que producir Ujú. para, para que se pueda ver. Bueno, vamos a hablar rápidamente de corrientes o movimientos artísticos. Tengo en un PDF. Acá. Ok. ¿Qué son las corrientes y para qué me van a servir? ¿Verdad? Las corrientes artísticas son un conjunto de tendencias estéticas visibles en las obras de artes en determinados periodos de tiempo, ¿verdad? Que tienen ciertas características técnicas, filosóficas del tiempo en el cual se crearon. Por algo se crearon. Toda corriente artística nace o surge en contraposición a algo que ya existe, ¿sí? Corresponde a una convención que se creó en un periodo de tiempo específico, que sirve para contrarrestar la mayoría de los casos una corriente estética ya hecha que no le llena a un cierto grupo de personas. Representa al seguimiento de un determinado programa estético, filosófico y cultural por parte de artistas, ¿sí? Y la expresión corriente estética se usa con frecuencia para referir a las diferentes tendencias del arte de la edad contemporánea. Pues en este periodo se desarrollaron más conceptos en ismos diversos entre sí que fluctuaban paralelamente. O sea, empezaron a surgir uno después de otro o también al mismo tiempo y empezaron a eh, competir entre estos, ¿sí? Estos movimientos surgían a partir de manifiestos que declaraban intenciones y propósitos y señalaban los derrotadores de los artistas nobles. Derroteros. Vamos a empezar con el barroco. Vamos bien atrás, ¿sí? Vamos a empezar con el barroco y vamos a hablar brevemente de todo porque no es una clase de historia del arte, pero es ciertas ideas que vamos a tener. Era un arte temperamental y florido,
que combinaba diferentes cosas como una revolución contra el manierismo. De carácter intelectual, elitista, el barroco es muy elitista, de las grandes, de la grande alcurnia, y bastante de frialdad emocional. Todo esto sirve para servir a los impulsos religiosos y que la masa los conociera. Era todo muy teatral, todo muy medido, todo muy frío. Es como si fuera que estamos en un escenario teatral y de ahí se generaba la pintura, ¿sí? El barroco es muy pomposo, muy, a veces muy idealista, ¿sí? Ah. Impresionismo, postimpresionismo, que nace en Francia. Fue un movimiento artístico en el que un pequeño grupo de pintores evitaba el énfasis tradicional de los temas históricos o mitológicos, pasando a pintar elementos de la realidad. ¿Ok? Particularmente la naturaleza transitoria de la luz, el color, texturas. Básicamente empezó con lo que es la realidad en sí. El impresionismo es básicamente imprimir la realidad. Y en Inglaterra nace también el Arts y Crafts. Esto ya es una evolución mucho más interesante como reacción al incremento de la producción en masa y al declive correspondiente de la artesanía durante la Revolución Industrial. Hubo un resurgimiento del interés por las artes decorativas en Europa, todo en el siglo XIX. Llega a expandirse hasta Estados Unidos y parte hacia España, parte de España. Nace como un acto impulsivo ante querer mantener el trabajo manual. Este art y craft es básicamente lo que vemos hoy de forma más artesanal, ¿sí? Es lo que llamamos hoy en día artesanal. En sus inicios era antiindustrial. Buscaba la mano de obra tradicional y reformar la economía y a la sociedad. Lo que destaca en esta corriente es un diseño estético y decorativo, formas simples con decoración excesiva, modo constructivo y visible. ¿Ok? El Art Nouveau comienza en 1890 y finaliza en 1910. Esto era más de ornamentación que se desarrolló en Europa y en Estados Unidos. Su influencia es el Art and Craft, pero con características de libertad y modernidad. Básicamente es más ornamental, pero con una cierta estética que están viendo, ¿verdad? Es más dinámico, más ondulado, más, a ver, no me viene la palabra, más armonioso dentro de esa composición. No reniega las máquinas, se basa en Art and Craft, pero no reniega las máquinas, pero aún así le da valor al trabajo manual. Se ve influenciado un poco por el japonicismo y viceversa, ¿sí? La Nouveau se caracteriza por curvas violentas y repentinas, como ven en la silla, como ven también en las curvas de la pintura. Es dinámico, ondulado, natural. Características distintivas: el uso de líneas asimétricas. No hay simetría, no hay tanta simetría, ¿sí? Hay solo la simetría necesaria, pero se rompe la simetría en donde se puede, ¿verdad? Y orgánicas, en lugar de formas sólidas y uniformes aplicadas en otros ámbitos. Cabe destacar que en esta corriente, Héctor Guimard toma el Art Nouveau y lo lleva a las calles para dar a conocer el tipo de arte que se maneja y se lo regala al pueblo. Como ven, estas lámparas que son muy famosas, muy conocidas, y también estas formas de poner el barandal son características del Art Nouveau. Cubismo, 1907-1914. Esto es básicamente romper con la naturalidad. Trataba objetos planos, bidimensionales y distorsionados.
sacrificando una perspectiva precisa en favor de los fragmentos surrealistas, con el objetivo de representar el objeto desde diferentes perspectivas. Es básicamente romper esa estructura, ¿sí? Y todo es más, romper esa estructura real, estructurando de una forma más geométrica. Es bautizado como cubismo debido al continuo uso de cubos para representar cualquier cosa y cualquier obra. La perspectiva múltiple es el recurso fundamental de esta nueva era artística, de esa época. Se representa de forma simultánea todas las partes y caras de los objetos, es decir, se muestra en un mismo plano todo lo que se sabe de él. El futurismo, que nace en Italia del siglo XX, es básicamente el futurismo, pero lo que ellos pensaban que sería el futurismo de esta época. Intentaban capturar el ritmo, vitalidad y velocidad de una vida moderna en obras de arte sumamente expresivas. Finalmente glorificaron la guerra y el fascismo y la era de las máquinas. Todo se ve más futurista o de una forma que no se ve en esa época. El estilo estético se extendería más tarde por toda Europa y en Rusia especialmente. El constructivismo, que es influenciado por el cubismo, ya que se va a la parte soviética, como el futurismo, el constructivismo fue un movimiento artístico arquitectónico. Esto es más de arquitectura y se liga más a esto que están viendo, ¿verdad? Iniciado en 1020 por el pintor y arquitector soviético Vladimir Tatlin, coautor del llamado Manifiesto Realista, junto a los escultores Anthony Pevsner y Naumogavo. Básicamente es ver de esta forma, es su cubismo, pero desde una forma más estética para ellos. Perdón, me fui tanto. Ven, la parte artística soviética es muy reconocida. Se conoce y se entiende bastante bien porque son estructuras muy específicas. Vamos al Art Deco. Después de la Exposición Internacional en 1900, surge un grupo o sociedad que estaba a la vanguardia de la sociedad de los artistas, decoradores, el Art Deco. Básicamente esta corriente se enfoca en tecnología, industria, motivos geométricos y colores industriales. Se basa un poco en lo que es el cubismo también, ¿verdad? Y tiene mucho lo que es geometría. Dentro de esto también tomas cosas industriales. Surrealismo surgió del movimiento Dada, anti-art, a principios del siglo XX. El mayor legado que nos dejaron todos estos antecedentes fue la rebelión contra la realidad y la lógica. Es por eso, ¿cómo se llama? Surrealismo. La razón pareció de pronto convertirse en la mayor enemiga del ser humano. Trataban contra la razón, ¿sí? Es totalmente lo contrario a las estructuras que teníamos y un poquito, no absurdo, pero ir en contra de esa realidad. Pasamos a lo que es abstracto, el expresionismo abstracto. A partir de la década de 1940, el movimiento expresionismo abstracto impulsó el desarrollo del arte moderno, tal como lo conoceríamos durante la década siguiente en Nueva York, que es donde empezó a generarse el nicho del arte y del expresionismo abstracto. Con esto empezó también a surgir estilos tipográficos internacionales, en donde la tipografía también empezó a tener una gran repercusión dentro de lo que es el diseño. Junto con esto, y más recientemente, se reorganizó y resurgió lo que es el pop art, ¿sí? Que fue principalmente un fenómeno cultural británico-estadounidense. ¿Qué es el pop art? Y básicamente es cultura popular con elementos muy coloridos y chillones. Cosas que el ciudadano promedio entiende, pero visto de una forma artística.
Andy Warhol. Minimalismo, como su nombre lo dice, emplear bastante cosas o bastante elementos, pero de forma minimalista. Se trata de una corriente característica para la simplicidad extrema. Todo muy simple, todo muy medido, ¿sí? Todo muy ordenado. Abstracción, economía, precisión, mucha geometría. Y en el posmodernismo, movimiento del siglo XX, fue una reacción contra el modernismo, ¿sí? Entonces ¿qué fue o por qué surgió o qué empezó a cuestionar en lugar del idealismo y de la razón adquirieron fuerzas corrientes de pensamiento escépticas que sospechaban de los principios, que la sociedad había asumido y negaban la posibilidad de establecer verdades universales que pudieran describir el mundo que lo rodeaba. Obviamente, esto otra vez, como les dije, nace en contraposición a lo que hay anteriormente, que es el modernismo, ¿sí? Y el pensamiento multidimensional. Los artistas postmodernos defendían la expresión y la interpretación individual. Cada individuo es diferente. Entonces, cada individuo generaba su propio arte y de una forma personal. Bueno, vamos a dejar hasta acá para no cansarles, para no darles tanta información, y lo otro vamos a terminar después. ¿Qué sirve todo esto? Rápido fue para que vayan teniendo en mente que tienen que investigar diferentes corrientes artísticas, estéticas, para poder generar diferentes imágenes, diferentes fotos, ¿sí? Necesito que produzcan para poder ir analizando ya de forma de una corriente. Cada uno sí o sí tiene una corriente, porque nosotros tenemos un bagaje, aunque no nos demos cuenta, tenemos un bagaje de corrientes estéticas personales que estuvimos analizando durante toda nuestra vida. Entonces cada uno tiene una corriente estética. Para eso necesito ver qué corriente estética ustedes tienen produciendo fotos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Bueno, la tarea les voy a dar mañana. Voy a pensar bien y les voy a dar mañana una tarea muy difícil para que me generen algo. Y les voy a obligar a hacer. Y todos los días les voy a preguntar. ¿Preguntas? Bueno, necesito que hagan las... Débora, ¿querías decir algo? No, nada, profe. Que voy a hacer mi tarea. Tenés que hacer, necesito que hagan todas sus tareas, porque estamos viendo 2 tareas nomás, una tarea nomás por clase, y dentro del proceso de clase hay 40 minutos de evaluación de tarea, o media hora. Esa media hora, yo ahora les libero. Tenemos que generar ese proceso, ¿ok? Bueno, chicos, les dejo hasta acá, les libero. Nos vemos la semana que viene y mañana les envío la tarea, ¿ok? Dale, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao.